Agenda cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta media hora. Un helicóptero con 2 autoridades estatales a bordo sobrevoló y aterrizó en el Parque Arqueológico de Choquequirao, a pesar de que la normativa lo prohíbe. Una de ellas afirmó que desconocía los planes del piloto y que el sitio no estaba dentro del programa establecido. Invadieron un lugar sagrado. Un helicóptero de la empresa Heliamérica sobrevoló e incluso aterrizó por unos minutos cerca del Parque Arqueológico Choquequirao, en Cusco. De acuerdo con la normativa vigente, ningún vehículo, aéreo o terrestre, puede aproximarse a la zona. Lo que más llamó la atención fue que el secretario de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, Freddy Deza, y el jefe del Servicio Natural de Áreas Protegidas de Cusco, Ernesto Escalante, formaran parte de la tripulación. Solamente podríamos haber tenido conocimiento si es que la empresa habría pedido una autorización. Nunca la pidió. Como vuelvo a insistir, a pesar de que lo hubiese pedido, aun cuando lo hubiese pedido, nosotros lo hubiéramos denegado, porque no es posible ni siquiera sobrevolar los sitios arqueológicos. Una de las autoridades, Ernesto Escalante, señaló que ninguno de los pasajeros tenía conocimiento de que la ruta incluía el espacio aéreo de Choquequirao. Además, explicó que el piloto aterrizó en el lugar debido a dificultades técnicas. No, efectivamente, nosotros conocemos cómo es la normatividad y por eso es que nosotros advertimos. Si estaba... No, en el programa no estaba el sobrevolar al sector de Choquequirao. ¿Lo sorprendieron? ¿Usted está diciendo que lo han sorprendido? Así es. Según trascendió, el helicóptero no contaba con un plan de vuelo. Las autoridades de la Dirección de Cultura de Cusco se comprometieron a investigar lo ocurrido. Bueno, continuamos hablando de lo que sucede en Cusco. En 15 días la justicia decidirá si se demuele o no el edificio del centro histórico, que recordemos dañó el patrimonio cultural de la nación. Durante la audiencia se realizaron plantones para exigir justicia. Con manifestaciones y plantones fuera del Poder Judicial del Cusco, exigen que se haga justicia con el patrimonio cultural del centro histórico. Piden la demolición del Hotel Sheraton de la empresa inmobiliaria RIG, cuya construcción afectó varios andenes de la época prehispánica. En un máximo de 15 días, el juez Wilber Bustamante dará su voto dirimente respecto a este caso. En la audiencia se escuchó a las partes involucradas. Nosotros abrigamos la esperanza porque se haga justicia para el patrimonio cultural. El hotel de 10 pisos está en una zona donde no se pueden construir edificios de más de 2, de acuerdo al plan maestro del Centro Histórico del Cusco. Este año, el Ministerio de Cultura multó con 7,5 millones de soles a la constructora RIG por su grave afectación al patrimonio cultural de la nación. Bien, amigos, vamos con otras informaciones. Alrededor de 890,000 personas viajarán a todo el país este feriado largo por Santa Rosa de Lima. Así lo estima el Ministerio de Comercio Exterior, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Según proyecciones del sector, estos viajes generarán un impacto económico superior a los 94 millones de dólares. En tanto, los residentes de diversas ciudades del interior del país visitarán especialmente Lima, Cusco, Cajamarca, entre otros. Los viajeros gastarán en promedio 360 soles, monto que será destinado a gastos de transporte, alimentación, alojamiento y también, por supuesto, actividades turísticas. Bueno, queremos presentarles ahora 3 destinos turísticos para ir cerca a Lima, con amigos o con la familia, en este fin de semana largo por las celebraciones de Santa Rosa de Lima. Tarma, Caraz y Huarmey son 3 destinos turísticos relativamente cómodos, donde usted puede viajar a partir del 29 de agosto, día declarado por el gobierno no laborable compensable para promocionar el turismo interno a nivel nacional. La plataforma www.redbus.p te brinda las siguientes alternativas para viajar con amigos o la familia.
A 6 horas de Lima, los pasajes a Tarma bordean los 46 soles. Además, para alojarse a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, usted puede conseguir habitaciones individuales a 53 soles. En Tarma se puede visitar el Santuario del Señor de Muruguay, aparte de realizar un recorrido por la ciudad. Visitar las hermosas playas de Guarmey, en Ancash, cuesta 45 soles y alojarse en un hospedaje un aproximado de 40 soles. Uno de los principales atractivos de Guarmey es su castillo, lugar arqueológico de la cultura Wari. Por último, conocer Caraz tiene un costo de 60 soles y el hospedaje se puede encontrar a partir de 25 soles. Sus atractivos cercanos a la ciudad son el complejo arqueológico Tuns Jucaico y la laguna Parón en las faldas del Nevado Huandoy. Ya sabe, en el feriado largo conozca el Perú primero. Bueno, distintas actividades para realizar en todo el país, lugares cerca de Lima, y en esta edición les vamos a dar también algunos eventos, algunos espectáculos que pueden disfrutar este fin de semana largo. Los que se quedan en Lima, tomen mucha atención a lo siguiente, porque el Metropolitano ofrecerá un servicio especial a los usuarios por el Día de Santa Rosa de Lima. La municipalidad de la comuna informó a través de Protransporte que los buses de servicios regulares A, B y C circularán desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la noche. El Expreso 4 partirá desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el caso de las rutas alimentadoras, se brindará el servicio desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche, menos, ojo, el alimentador de Gamarra. La entidad precisó que los días sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre el servicio operará con normalidad en rutas y en horarios habituales. Vamos ahora con el grupo teatral Íntegro, que celebra sus 35 años de trayectoria con la puesta en escena Jardín de Oro en el Gran Teatro Nacional, bajo la dirección de Oscar Natters y Ana Zavala. El grupo no deja de sorprender por sus nuevas propuestas artísticas. En la historia de Jardín de Oro siempre aparece el templo Coricancha, pues lo acompañó en los orígenes del grupo Íntegro. Los actores representan brotes de la naturaleza y se conectan con otros paisajes y dimensiones opuestas. Para esta creación que busca sumergirnos en la naturaleza como sistema vivo, Íntegro invitó a reconocidos artistas visuales como Santiago Rose, Maya Watanabe, Mariano Márquez y el músico Jaime Oliver, entre otros. Dirigido por Oscar Natters y Ana Zavala, la agrupación destaca por su forma de mirar la realidad y recomponerla. Transgrede las típicas fronteras de los lenguajes para expresarse mediante una composición humana donde todos los recursos se convierten en signos. A lo largo de sus 35 años, Íntegro ha recibido reconocimientos en el ámbito nacional e internacional, entre ellos el Premio Nacional de Cultura en la categoría Creatividad el 2017 y Mejor Obra del Año otorgado por la Red Latinoamericana de Productores de Arte Contemporáneo en los 90. Pasaron de ser un grupo de teatro experimental a uno experimentado, con constante creación artística que emerge en cada una de sus obras, lo que exige nuevas formas de lectura y conexión. Sus obras han destacado en más de 40 festivales internacionales, convirtiéndose en un referente latinoamericano y presentándose en escenarios de Europa y hasta en la India. No puede perderse este domingo 1 de septiembre a las 8 de la noche, Jardín de Oro, en el Gran Teatro Nacional y celebrar los 35 años del grupo Íntegro. Amigos, la fiesta deportiva de Lima 2019 ya está llegando a su fin y la peruanísima Eva Young será la encargada de poner la música en la clausura de los Juegos Parapanamericanos que se realizará el domingo 1 de septiembre en el Estadio Atlético de La Videna. La criolla, considerada pues una de las máximas exponentes de la música nacional, sorprenderá al público con lo mejor de su repertorio en el cierre del certamen deportivo internacional. Hay que señalar además que Bayón va a ser reconocida con el Grammy a la excelencia musical, un premio al que ya ha sido nominada en varias oportunidades, hasta en 9 ocasiones.
Y las graves acusaciones de acoso sexual en su contra parecen no ser un problema para el famoso tenor español Plácido Domingo. Tras los escándalos de acoso sexual, tuvo una nueva presentación y esta vez fue en Hungría, donde su nombre fue coreado y su presencia aclamada durante la inauguración de un complejo deportivo en el sur de ese país. Su primera presentación, la primera presentación del cantante de ópera fue en el Festival Austriaco de Salzburgo, donde también fue ovacionado por el público luego de cantar la ópera Luisa Miller de Giuseppe Verdi. Vamos ahora con las alternativas para disfrutar en estos días. Connie Chaparro y Angie Palomino cierran la temporada de Soy Intensa y qué en la estación de Barranco. Las conductoras radiales llevan su show de humor y amor también a Iquitos y anuncian presentaciones. Fuertes, decididas, vitales, alegres e intensas. Así son las mujeres que componen el show de Connie Chaparro y Angie Palomino en Soy Intensa y qué en la estación de Barranco. Pero nos reímos un poco de eso, cogemos nuestras virtudes y nuestros defectos para también sentirnos orgullosas de la intensidad, porque de una manera positiva nos ha llevado a cosas muy bonitas como saber alzar la voz, saber decir lo que sentimos, ser creativas también, ¿no? La idea es que las chicas, bueno, también hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, salgan con ese poder interior y que se sientan orgullosas. Si soy intensa, ¿y qué? Las artistas aseguran que las mujeres, e incluso los hombres, se identifican con el apasionado show que crearon desde sus propias experiencias y las de sus oyentes radiales. Ese amor al extremo, que por ejemplo, una mujer intensa no permite que su pareja tenga una mejor amiga. O sea, ¿para qué? Tú necesitas respirar y punto, ¿no? Tras varias semanas haciendo reír con su ranking de las mujeres más intensas, Angie y Connie cierran temporada en la estación de Barranco este 31 de agosto y llevan su show de humor y amor a Iquitos. Bien, amigos, momento de hacer una pausa, no se muevan. Al regresar nos acompaña la escritora Lady Loaiza, que nos va a dar detalles de su última publicación en minutos. Continuamos con más información. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña la escritora Lady Loaiza, quien presenta una nueva publicación, Cuerpo del Agua. No es su primera novela, o mejor dicho, es su primera novela, pero no es su primera publicación. Ha recorrido diversos géneros, poesía, relatos, y esta vez nos va a contar un poco de qué se trata este libro, que ha estado además en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. La primera pregunta sería, ¿por qué decidiste que este era un momento de plasmar el trabajo que has realizado, pero ya en una novela de largo aliento? ¿Qué tal, Jennifer? Muchas gracias por la entrevista. Yo vengo corriendo en realidad de Ica porque vivo allá y vengo para presentar mi sexto libro, mi primera novela, que además es parte de una serie de vivencias haciendo periodismo de investigación y plasmar este tipo de historias que hablan de un Perú fragmentado, de un Perú lleno de situaciones que lindan con el delito muchas veces, ¿no? Entonces, esta novela pues tiene mucho que ver con las experiencias en un contexto real, pero con personajes ficticios que además transitan en este género de la novela negra, que es muy poco tratado en nuestro país, y menos por mujeres. Un dato súper interesante que es importante compartir con el público y es que es la primera entrega en 70 años de un libro de este tipo en el sur, en Ica, precisamente. ¿Cierta responsabilidad sientes al respecto? Sí, además que en Ica estamos haciendo cosas muy interesantes en cultura. Estamos organizando una feria de libros hace 2 años en homenaje a Abraham Valdelomar. Y el hecho de que la mujer además empiece a empoderarse a nivel literario, porque, si sabes, hay más lectoras mujeres que hombres. Entonces tenemos que también, las escritoras, empezar a dar luces de una nueva escritura, ¿no? Y más aún escrituras que no están tocando lo profundo, ¿no? Yo no hago autoficción, sino la vida en ficción y la realidad plasmada en esos escenarios que tienen un contexto
real, duro, profundo, el hecho de Huancavelica, que es una ciudad, es un departamento que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar y que ahí se sitúa un crimen a un líder comunal por un conflicto tan latente como es el tema del agua. Y ese es materia y que responde al primer título libro. también, ¿no? Es un elemento vital que es el eje conductor también de las historias que plasmas. Has comentado un poco de los escenarios donde se contextualizan tu novela y resulta pertinente preguntarte por qué estos dos escenarios un poco disímiles, ¿no? Tenemos Huancavelica y tenemos La Habana. ¿A qué responden estas elecciones? Bueno, yo he vivido mucho por parte de mi experiencia profesional y en la escritura en Huancavelica, en esta zona tan situada al margen de la urbe, tan lejos de la realidad que vivimos todos muy comúnmente, y he podido palpar esa realidad de ausencia de muchas cosas, ¿no? La gente tiene un resentimiento de más de 70 años en este lugar, entonces era muy complicado. Y además he vivido también en La Habana hace muy poco, y he visto que es paradójico porque en La Habana tienes una ciudad muy culta, muy educada, pero sin embargo la gente no es libre, ¿no? Y sin embargo en el Perú somos libres, pero no tenemos una educación a la altura todavía, ¿no? Yo saludo que exista ese canal, por ejemplo, que es el canal y uno de los pocos que educa a nivel nacional, y sin embargo en La Habana hay neurocirujanos que ganan 40 soles a la semana y en Huancavelica también. Entonces tenemos estas similitudes entre estas dos pero contradicciones al mismo tiempo, contradicciones, ¿no? Y además historias muy novelables que trasladan a la persona, al lector, a una realidad que debe conocer de manera urgente. Ahora, tenemos un poco el argumento para entender cómo ha sido desarrollando esta historia, y un eje conductor es el personaje de un periodista. O corrígeme si no es así. ¿Por qué esta elección? Sí, el personaje central es Alma, que es una periodista de investigación y que además es parte de una trilogía porque en la segunda y tercera novela Alma va a seguir desentrañando casos que tienen mucho que ver con la corrupción, que tienen mucho que ver con el crimen organizado y que además se inmiscuye en casos un tanto peligrosos, ¿no? Para un periodista de investigación. Entonces es un poco eso, y además que la acompañan otros actores, otros personajes que se han ido construyendo. En este caso hay un personaje muy marcado que es Mauricio, que es otro periodista de investigación. Tenemos el caso de Adolfo Aguilar, que es también otro periodista que está en la novela, y entonces hay personajes que tienen esta suerte de detectives para buscar qué hay detrás del crimen, ¿no? Yo soy muy lectora de los géneros de novela negra, el cine, que además se traslada también una realidad bastante fuerte, bastante profunda, y la idea de hacer un libro es también que ese libro en algún momento se ha llevado a una película, ¿no? Que para mí sería una de las cosas que lleva a la gente a mirar este otro escenario que existe en la vida, ¿no? Ahora, hay un tema interesante y ya lo comentas tú, las temáticas recurrentes, vigentes, que bien podría ser un libro de no ficción, es una novela, pero es una no ficción, con cambiarle un poco a los escenarios, los nombres, ¿no? Y que son temáticas recurrentes y que forman parte, lamentablemente, de lo que vive nuestra coyuntura con la defensa del agua, la defensa de los recursos naturales. En tu experiencia, ¿cómo ha sido este acercamiento con esta cosmovisión también, que es muy importante para poder entablar estos conceptos y plasmarlos en esta primera novela? Sí, mira, Raymond Chandler, que es un gran escritor, decía que la novela negra es un poco el acercamiento a esta profesionalización del crimen, ¿no? Y yo creo que en el Perú tenemos mucho de este tipo de personajes que se ajustan a estas realidades en las que una persona de a pie no encuentra justicia, ¿no? En el libro, por ejemplo, está el caso de Lucrecia, que es una mujer del campo que ve asesinado a su esposo en una lucha comunal por una laguna, que es un paisaje natural, es un espejo de agua, y el fiscal pues le hace firmar un acta para archivar el caso. Entonces eso es lo que muchas veces vive el ciudadano de a pie, pero generalmente no se dice en los libros. Entonces yo creo que es un poco recuperar el legado de Manuel Escorza, de Clorinda Mato de Turner, de Arguedas, que es uno de los grandes inspiradores y uno de mis maestros, el hecho de reivindicar esta literatura policial, social, que no es tan tocada en la literatura actual. Ya que tocas un poco estos referentes y que has hablado al inicio de esta entrevista de la figura de la mujer, el eje de la mujer y la construcción que viene haciendo en esta vorágine que es la literatura, que es bastante compleja en nuestro país, tú vienes a cargo, vienes desarrollando una feria de libro. ¿Cómo está el desarrollo creativo de lo femenino, de la mujer? ¿Qué desafíos crees que tenemos en ese sentido?
Fíjate, el hecho de que la mujer tiene que hacer varias cosas a la vez, para empezar, ¿no? Y todas tiene que hacerlas bien, porque si no, no hay de otra. En una sociedad que todavía sigue siendo un poco machista, en la que se discrimina un poco de que una mujer se dedique a aspectos como la literatura o la cultura, es todavía un sesgo que uno tiene que ir trabajando, ¿no? En ICA tenemos grandes referentes, mujeres, y hay muchas escritoras que están empezando a escribir, a publicar, y yo creo que el hecho de hacer una feria de libros es visibilizar ese trabajo, ¿no? Hemos empezado hace 2 años y en realidad tenemos todo un trabajo por delante, pero esto tiene que ver mucho con la entrega y sobre todo el hecho de difundir la cultura y hacer crecer este tipo de espacios, por ejemplo, como el que tú tienes a nivel nacional, que son una forma de difundir lo que otras personas están haciendo al interior del país. Bueno, y que se traduce en esta necesidad de tener espacios, ¿no? Vitrinas, y lo vemos en las cifras, por ejemplo, de año a año de la Feria Internacional del Libro y las distintas ferias que se hacen en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rápidamente, el público, ¿dónde puede adquirir este libro? Sí, fíjate, lo están comprando más los extranjeros. Una cosa que me parece muy curiosa, lo pueden adquirir en la librería Estendomudo, que está en la avenida Larco 508, librería El Virrey, y bueno, en todas las librerías de Lima. Cuerpo de Agua. Gracias por acompañarnos. Gracias Lady Loaiza, escritora, periodista, presentando Cuerpo del Agua, su primera novela, pero ojo, no su primer libro. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía.